Mi hermana saca una torta en medio de mi boda para anunciar su embarazo solo para robar mi día como siempre. Pero alguien tiene algo que decir y ahora me culpa por quedarse sin matrimonio. Mi hermana apareció en plena boda con un pastel para anunciar que estaba embarazada. Claramente con la intención de robarse mi momento, como siempre lo ha hecho. Pero lo que no esperaba era que alguien más también tenía algo que decir, y ahora, de alguna manera, me culpa a mí de que su matrimonio se haya tambaleado. Hace apenas 3 días me casé con Jason, mi novio desde hace 5 años. Ambos tenemos 28. Mi hermana menor, Allison, que tiene 26, también estaba ahí. Para ser honesto, yo ya sabía que planeaba armar un espectáculo. La razón por la que lo supe fue porque, una semana antes de la boda, la pastelera que contratamos me llamó para contarme algo extraño. Resulta que Allison la había contactado, diciendo que quería un pastel adicional para el mismo día, uno que anunciara su embarazo. Según lo que la pastelera me explicó, mi hermana incluso intentó convencerla de que yo misma le había dado las instrucciones de que se pusiera en contacto con ella. Lo peor es que le ofreció pagar el doble para que no me dijera nada. Por suerte, la pastelera no cayó en su mentira. Fue honesta y me lo contó de inmediato. En cuanto escuché eso, entendí de inmediato que Allison pretendía acaparar la atención durante mi boda. Claro, pude haberla desinvitado, pero en lugar de eso decidí esperar y tomarle la delantera. Me molestaba mucho que no pudiera soportar verme feliz. No voy a negar que nunca he tenido una gran relación con ella, pero jamás me rebajaría a hacer una tontería así en un momento importante de su vida. Aún así, supe que tenía que hacer algo. Y vaya que lo hice. El día de la boda, todo marchó como debía. La ceremonia fue hermosa, Jason y yo estábamos felices, y parecía que nada podía salir mal. Pero justo en el momento de cortar el pastel, Allison se levantó y dijo que tenía un anuncio especial. Ahí apareció con el pastel que había encargado a escondidas. En la parte superior, escrito con glaseado, decía, «Felicidades por el nuevo bebé». La gente se quedó impactada. Algunos familiares comenzaron a felicitarla a ella y a su esposo, Eric. Mis padres, como siempre, fueron los peores, rompieron en llanto. Se olvidaron de mí y se volcaron completamente hacia ella. Hubo parientes que, por fortuna, se quedaron conmigo, pero igual fue de lo más incómodo. Cuando terminó de recibir aplausos y abrazos, Allison sonreía como si hubiera ganado algo y dijo que ahora podíamos continuar con la boda. Fue ahí cuando decidí que ya era hora de poner mi plan en acción. No voy a mentir, lejos de molestarme, el momento se volvió más memorable, porque estaba a punto de darle a Allison una probadita de su propia medicina. Así que, con calma, le respondí que estaba muy contenta por ella, lo cual la desconcertó. Después fingí que me acordaba de algo importante y dije que todavía faltaba alguien especial para que la fiesta estuviera completa. Esa fue la señal. Todos en la sala empezaron a preguntarse quién era esa persona misteriosa. Segundos después, entró Jared, el exnovio de Allison, con quien había salido justo antes de casarse con Eric. Para dar contexto, Allison estuvo con Jared, que también tiene 26, durante los años de universidad. Incluso vivieron juntos, pero terminaron mal porque él ya estaba listo para casarse y ella no. Al poco tiempo, empezó a salir con Eric, y desde entonces siempre sospeché que hubo un cruce de tiempos. De hecho, según mi mamá, Allison conoció a Eric hace 3 años, y llevan casados 1 año. Pero amigos en común con Jared me contaron que él y Allison no terminaron formalmente hasta hace unos 2 años y medio. Con esas fechas, queda claro que estuvo viéndose con los dos al mismo tiempo durante, por lo menos, 6 meses. Jared lo sabía, pero nunca dijo nada. Yo también me quedé callado porque no me parecía que valiera la pena. Hasta ese día, nadie sabía que Allison le había sido infiel a Eric en los inicios de su relación. Pero ya que ella insistía en armar dramas y buscar atención, incluso el día de mi boda, decidí que había llegado la hora de que la verdad saliera a la luz. Por eso contacté a Jared cuando supe del plan del pastel. Al principio pensé que él iba a rechazar la idea, porque claramente era un asunto entre mi hermana y yo. Sin embargo, cuando le mencioné que Allison estaba embarazada y planeaba anunciarlo públicamente, se mostró muy afectado. Me confesó que ella lo había seguido buscando todo este tiempo. No es que le declarara amor o algo así, pero de vez en cuando le mandaba mensajes para preguntarle cómo estaba. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias. Si ya estás casada, ¿qué sentido tiene seguir hablando con tu ex? Sobre todo cuando ni siquiera rompiste con él hasta asegurarte de tener a otro. Jared me dijo que últimamente ella había dejado de escribirle, y él sospechaba que era por el embarazo. En otras palabras, lo tenía enganchado, dándole esperanzas, aunque ya estaba con otro hombre. Él se sintió traicionado. Así que,
después de un poco de persuasión, aceptó acompañarme a la boda. El resultado fue inmediato. Cuando Jared entró al salón, la sonrisa de Allison desapareció de golpe. La gente que lo conocía también enmudeció, y la tensión se podía cortar con cuchillo. Jared no se anduvo con rodeos, se acercó, la felicitó por el embarazo y, acto seguido, le agradeció a Eric por haberle permitido seguir en contacto con su esposa, aunque ella los había engañado a los dos. Eric, que no tenía idea de nada de esto, se quedó completamente pasmado. La verdad, en ese momento nadie sabía qué decir. Jared, después de soltar todo lo que tenía que soltar, simplemente me dio las gracias a mí y a Jason por haberlo invitado y se marchó. Y ahí quedó un silencio pesado en la sala, hasta que de golpe todo explotó. Eric comenzó a gritarle a Allison delante de todos. Estaba fuera de sí, completamente impactado por lo que acababa de enterarse. Poco después, ambos se fueron del lugar hechos una furia. Y claro, en cuanto se fueron, mis padres se me echaron encima. Según ellos, lo que había hecho era cruel, deshonesto y una locura solo para vengarme de mi hermana por algo que ellos veían como una simple niñería. Yo, francamente, ya estaba cansada de escucharles, así que les solté que si no les gustaba lo que había hecho, tenían la puerta abierta. Y vaya que se lo tomaron en serio, porque se fueron junto con un par de invitados más que tampoco parecían de acuerdo con mi decisión. Por suerte, la mayoría de mis amigos y algunos familiares se quedaron, y aunque no éramos tantos como al inicio, logramos seguir adelante con la boda sin mayores problemas. Mis padres no estaban presentes, y para ser sincera, en ese punto hasta lo agradecí. Lo que menos necesitaba ese día era más drama. Al final de la noche, la gente que quedaba simplemente me felicitó a mí y a Jason y se marcharon como si nada. Nadie volvió a mencionar a Allison. Cuando llegamos a casa, Jason y yo estábamos convencidos de que habíamos hecho lo correcto. Y hasta hoy seguimos pensando lo mismo. Claro que, al día siguiente, mis padres llegaron temprano a mi casa sin previo aviso. Para mí fue una sorpresa, porque lo último que había pasado era que se habían marchado furiosos de la boda. Se sentaron en mi sala y no tardaron en soltar lo que traían, según ellos. Yo era la culpable de que el matrimonio de Allison estuviera en la cuerda floja. Al parecer, Eric estaba hecho polvo. Estaba dolido porque Allison nunca le contó que había seguido en contacto con Jared, y peor aún, porque finalmente entendió que, cuando empezaron su relación, ella todavía estaba liada con Jared. Eso significaba que técnicamente le había sido infiel desde el principio, y eso era algo que lo hacía sentir como un completo idiota. Y, honestamente, no podía culparlo. Pero ahí estaba yo, preguntándome cómo era posible que mis padres me culparan a mí de todo esto. No fui yo la que engañó a Eric, ni yo la que buscó atención en medio de una boda. Lo único que hice fue destapar lo que Allison misma había escondido. Les dije tal cual, si el matrimonio de Allison está arruinado, es porque ella lo arruinó, no yo. Pero mis padres no aceptaron ni una palabra. Me dijeron que no estaban ahí para discutir, sino para ponerme un ultimátum. Querían que me disculpara con Allison y con Eric, y además, que dijera que todo lo que Jared reveló fue una historia que yo le había pedido inventar como una especie de broma pesada, y si no lo hacía, que me olvidara de volver a tener relación con ellos. Yo no daba crédito. Me parecía una propuesta absurda. Para empezar, ¿de verdad pensaban que Eric se iba a tragar que todo eso era un chiste? El hombre no era tonto, se notaba en su cara que lo que escuchó de Jared tenía sentido. Y además, no tenía el menor deseo de retractarme. Eso no fue una broma, fue la verdad. Les contesté que no iba a disculparme, y que si no podían con eso, ya sabían dónde estaba la puerta. Fue entonces cuando explotaron. Me gritaron en la cara, me llamaron egoísta y cruel, diciendo que lo que yo había hecho era 1000 veces peor que lo de Allison. Según ellos, había cruzado un límite que jamás debí cruzar y encima estaba manchando el nombre de la familia. Finalmente, se marcharon. Después de eso, mi madre y yo terminamos bloqueándonos en el teléfono, pero me quedé dándole vueltas a lo que me habían dicho. Me preguntaba si tal vez había ido demasiado lejos. Pero cuando lo pienso fríamente, no. Fue Allison la que empezó todo. Ella quería hacer de mi boda su escenario, y yo simplemente le devolví la jugada. Si alguien tiene que cargar con la culpa de lo que pasó, es ella, no yo. Ahora bien, mis padres no lo ven así. Para ellos yo soy la villana, la que arruinó un matrimonio. Y me pregunto, ¿realmente lo soy? Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que me han mostrado apoyo. Jason y yo hemos leído muchos de los comentarios y significa muchísimo para nosotros ver que tanta gente entiende nuestro lado. Varios me preguntaron cómo es que tenía tantos amigos en común con Jared.
La historia es sencilla, Jared y Jason fueron a la misma secundaria, aunque Jared era un año menor, por lo que no eran tan cercanos. Él jugaba en el equipo de fútbol, y muchos de los amigos de Jason también lo hacían, así que ahí entró en la misma círculo social. Fue por ellos que me enteré de lo de la superposición entre Allison y Eric. Aclaro, Jared y yo nunca fuimos amigos íntimos, y de hecho, esta fue la única vez que hablé tanto con él, porque estábamos organizando lo que iba a pasar en la boda. Y para los que se preguntan por qué Jared nunca la sacó de su vida, ni siquiera después de enterarse de que Allison lo había engañado, no tengo una respuesta clara. Supongo que en parte porque seguía enamorado de ella. No soy psicóloga, así que no voy a meterme en sus razones más profundas. Lo único que puedo decir es que yo tenía un plan, él aceptó ayudarme y lo llevamos a cabo. Eso fue todo. Sobre Allison, tampoco sé qué pasaba por su cabeza al seguir buscándolo cada cierto tiempo, aún estando casada con Eric. Para mí, nunca tuvo mucho sentido. Ya ha pasado una semana desde la boda, y sinceramente ya solté todo este asunto. No me importa si Eric y Allison siguen juntos o si terminan divorciándose. Esa es su vida, no la mía. A mis padres sí que les importa, y lo entiendo, pero eso no cambia nada. Ellos y yo ya nos bloqueamos mutuamente, y aunque me duele, tampoco es como que no lo haya visto venir. Allison siempre fue su hija favorita, su niña dorada. Desde pequeña lo notaba. Yo, en cambio, pasé mi infancia intentando ganarme su aprobación, pero nunca fue suficiente. Con Allison siempre había una diferencia, ella era la menor, la consentida, la especial. Y aunque no me enorgullece admitirlo, sí, siempre le tuve celos. Con el tiempo, esos celos que sentía por Allison ya no eran simples celos, se transformaron en un resentimiento silencioso. Y lo más fácil fue empezar a alejarme de ella. La verdad es que, si estuvo invitada a mi boda, fue únicamente porque mis padres lo exigieron y, bueno, porque ella también me había invitado a la suya. De lo contrario, ni siquiera la habría considerado. Lo que dije antes sobre que siempre busca atención no es una exageración. Es exactamente así, no soporta ver que alguien más, especialmente yo, sea el centro de las miradas. Necesita constantemente poner el foco sobre sí misma, y ese fue uno de los motivos principales por los que dejé de tratar con ella desde hace tiempo. Y ahora, después de todo lo que pasó, está claro que lo mejor es mantener el contacto en cero. Hasta ahora, aparte de algunos familiares que sé que me apoyan, el resto o me ha bloqueado o simplemente me ignoran. ¿Y saben qué? Estoy en paz con eso. Si defenderme a mí misma hace que la gente se aleje, entonces está bien, mejor que se vayan, no los necesito. En cuanto a Jared, no he vuelto a hablar con él, salvo un mensaje de agradecimiento que le envié después de la boda. Él respondió con algo corto pero sincero, que se sentía aliviado de haber conseguido el cierre que necesitaba. Desde entonces, silencio absoluto. No sé si Allison volvió a contactarlo, aunque si llegara a hacerlo, estoy segura de que me lo contaría. Ahora mismo todo está tranquilo, y de alguna forma se siente bien. Jason y yo estamos disfrutando de nuestra vida de recién casados, y dentro de poco nos iremos de luna de miel. Lo único que espero es que cualquier drama que mis padres o Allison quieran desatar, lo hagan antes de que nos vayamos, porque una vez que estemos fuera, no pienso gastar un segundo en esas tonterías. De hecho, aunque intenten acercarse antes, ya sé exactamente qué haré, ponerlos en su lugar de inmediato y cortar cualquier intento de manipulación. Ellos ya me mostraron qué posición ocupo en sus vidas, y ahora me toca a mí dejar claro dónde están ellos en la mía. Actualización 2. Resulta que tenía razón con lo de Jared. Justo después de mi última actualización, un par de horas más tarde, me mandó un mensaje contándome lo que había pasado. Al parecer, Allison le había escrito para pedirle que se vieran en persona. Él aceptó y se encontraron en un café, solo que cuando llegó, se encontró no solo con Allison, sino también con Eric. Una emboscada total. Jared, al darse cuenta de la situación, estaba a punto de irse, pero Eric lo detuvo y comenzó a gritarle como si todo fuera culpa suya. Jared le respondió que no tenía ningún problema en mantenerse lejos de Allison, que de hecho eso era exactamente lo que había querido desde su ruptura porque necesitaba sanar y seguir adelante. El problema era que ella nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de intentar colarse en su vida. Y claro, Eric no quiso escuchar. Según él, Allison le había contado que era Jared el que siempre volvía a buscarla y que ella solo le respondía por educación. Pero Jared venía preparado, sacó su teléfono y le mostró las conversaciones que tenía guardadas. Ahí estaba todo, bien claro, con Allison siendo la que siempre iniciaba contacto. Después de ver eso, Eric se quedó sin palabras. Jared aprovechó y se fue.
Más tarde me explicó que había aceptado verla porque, aunque todo lo que ella había hecho lo lastimó, todavía la amaba en cierta medida. Pero tras esa reunión, quedó convencido de que no volvería a hablarle nunca más. Y creo que es lo mejor para él, porque Allison no vale la pena. En cuanto a Eric, sinceramente pienso que debería dejarla también. Ella está perdida, confundida, y lo que hace es cruel. No solo le jugó sucio a Jared, también a Eric, y eso cuando ya esperaba un hijo con él. Me parece repulsivo. Sé que mis padres, de algún modo, van a encontrar la manera de darle la vuelta y culparme a mí de todo esto también. No me sorprendería que me buscaran pronto, y en cierto modo hasta lo espero, porque tengo varias cosas que quiero decirles en su cara. Actualización 3. No tardaron mucho. 3 días después de mi última actualización, mi familia apareció en mi casa. Como les dije, me habían bloqueado, igual que Allison, así que en lugar de llamarme o escribirme, decidieron presentarse directamente. Los recibí, porque quería acabar de una vez con esta relación tan torcida que tenemos. Apenas se sentaron, mis padres arrancaron con su discurso, que a lo largo de mi vida nos habían tratado por igual a mí y a mi hermana, que yo era la que siempre había sentido celos sin motivos. Imagínense. Como si no hubiera vivido en carne propia el favoritismo descarado que siempre tuvieron con Allison. Aún así, no me enojé. Los dejé hablar para ver hasta dónde llegaban. Me dijeron que el día de mi boda, Allison solo quería compartir mi felicidad y que por eso había pensado anunciar su embarazo ahí, convencida de que yo me pondría contenta. Según ellos, todo lo que hice con Jared fue planeado únicamente para humillarla públicamente, porque ya sabía de sus intenciones. Incluso insistieron en que, si de verdad no estaba de acuerdo con el plan de Allison, debería haberla enfrentado directamente en privado después de enterarme por la pastelera, en vez de montar lo que ellos llaman una venganza infantil. Y al final soltaron la bomba, que por mi culpa, por haber invitado a Jared y exponer a Allison de esa manera, Eric ahora estaba pidiendo el divorcio. Al parecer, Allison intentó de verdad salvar su matrimonio, pero Eric ya había tomado una decisión y no dio marcha atrás. Lo peor es que esto le llegó en el peor momento posible, estando embarazada y sin tener claro qué hacer con su vida ahora. Así que mis padres vinieron a mi casa, como si fueran enviados especiales de ella, y me soltaron que no solo debía disculparme, sino también pagar absolutamente todo, los gastos del divorcio, sus cuentas médicas durante el embarazo, y hasta después, si era necesario. La sola idea me pareció tan ridícula que empecé a reírme. Me costaba creer que ellos de verdad pensaban que yo iba a aceptar algo así. Sus caras, viendo cómo me reía, eran un poema. Pero Allison, muy seria, me dijo que hablaba en serio. Según ella, tenía dinero suficiente para cubrirlo por su cuenta, pero que como yo era la culpable de destrozar su matrimonio feliz, este castigo era justo. Fue ahí cuando dejé de reírme y le respondí que yo no había arruinado nada. Porque si su relación hubiera sido tan sólida, ni siquiera se habría molestado en seguir en contacto con su ex. Nadie en un matrimonio sano anda revisitando el pasado, así que si quería buscar a un culpable, lo encontraría en el espejo, no en mí. Le dejé claro también que yo no iba a pagarle nada, ni un centavo. Porque si de eventos arruinados estábamos hablando, ella arruinó, o intentó arruinar, mi boda. Si yo no hubiera descubierto a tiempo sus intenciones, el día que debía ser mío se habría convertido en el show de su embarazo. Y claro, ahora lo que realmente le dolía era que la dejé en evidencia frente a todos y expuse sus mentiras delante de su marido. Mis padres, como no, saltaron a defenderla. Pero ahí mismo les solté algo que he querido decirles toda la vida: ellos creen que nos trataron igual, pero todos los que nos conocen saben la verdad. Siempre favorecieron a Allison, siempre la consintieron. Y ahora, incluso después de que arruinó su propio matrimonio, siguen protegiéndola y alentando su egoísmo. Para ser honesto, ellos tienen parte de culpa en lo que es hoy, porque si no la hubieran criado como una niña mimada, quizá habría resultado una persona muy diferente. Después de eso, la discusión se volvió un tira y afloja. Yo ya estaba cansado. Les dije que no pensaba seguir gastando mi energía en esa conversación. Ellos habían dicho lo suyo, yo ya había respondido, y no había nada más que hablar. Siguieron insistiendo, pero yo me levanté, le pedí a Jason que se encargara de ellos, y me fui a mi habitación a descansar. Tratar con mi familia me drena, y sabía que Jason, que tiene un carácter fuerte, no iba a soportar mucho más sin estallar. Era mejor que yo me apartara antes de que la cosa se pusiera peor. Finalmente, Jason logró sacarlos de la casa con la amenaza de llamar a la policía. Y así nos quedamos los dos, en paz.
Me alegró que todo esto quedara atrás justo antes de la luna de miel, porque ahora podemos disfrutar sin tener a mi familia rondando en la cabeza. Actualización 4. Jason y yo nos fuimos de luna de miel hace 3 días, y estamos disfrutando muchísimo. Después de aquel enfrentamiento, mis padres y Allison no perdieron el tiempo en intentar hacerme sentir mal. Especialmente Allison, que logró que varios parientes de su bando me bombardearan con mensajes, acusándome de arruinarle la vida a alguien que está a punto de tener un bebé. Y de verdad, no lo entiendo. ¿Por qué todos me culpan a mí? Yo solo conté lo que estaba pasando, yo solo fui la mensajera. Así que hablé con Jared y coincidimos en que ya era hora de mostrar la verdad. Él publicó las capturas de pantalla de sus conversaciones con Allison, y eso bastó, ahí estaba todo, clarito, mostrando que ella era la que no dejaba de buscarlo. Obviamente, esto desató otra ola de furia contra mí. Allison y mis padres estaban furiosos, diciendo que yo estaba arruinando su reputación, que era un caso claro de difamación, y hasta amenazaron con demandarnos a Jared y a mí. Pero, honestamente, no veo cómo podrían ganar. Lo único que salió a la luz fue la verdad, nada inventado. Y si de demandas se trata, yo también podría demandarlos por acoso. Lo veo así, si ellos pegan, yo también puedo devolver el golpe. Pero lo que realmente debería preocuparle a Allison no es lo que yo diga o deje de decir, sino su proceso de divorcio y la inevitable pelea por la custodia. Si yo estuviera en su lugar, no perdería el tiempo con dramas externos. Por suerte, tengo familiares que siempre estuvieron de mi lado, y ahora, después de todo lo que pasó, me han dicho que ya no piensan tener contacto ni con mis padres ni con Allison. Se dieron cuenta de la clase de personas que son. Y aunque al principio me dolió ver cómo la familia se dividía por todo esto, hoy creo que era necesario. Así que, por ahora, Jason y yo solo pensamos en aprovechar cada minuto de este viaje. Estos días nunca van a volver, y no vamos a permitir que nos los arruinen. Actualización 5. Antes de seguir con esta actualización, quiero aclarar algo que muchos me han preguntado. ¿El bebé que Allison espera podría no ser de Eric? Siendo sincero, no lo sé. No tengo pruebas de que siguiera engañándolo hasta tan tarde. Jared nunca me dijo que sospechara de eso, pero tampoco puedo descartarlo. ¿Es posible que sea de otro hombre? Claro, puede ser. No es como si ella haya sido fiel toda su vida, así que las probabilidades de que sea de otro hombre son altas si me preguntan mi opinión. Pero no es como si pudiera ir a Allison y decirle, querida hermanita, ¿ese bebé que llevas es de una infidelidad? También me han preguntado mucho por qué no le conté a Eric antes. Bueno, no es que tuviéramos una relación o algo, como una amistad. Si hubiéramos sido amigos, seguro lo hubiera hecho. Apenas teníamos una relación con mi hermana, así que con mi cuñado apenas tenía trato. De todas formas, no tengo una excusa para eso, debería haberlo hecho y simplemente lo dejé pasar. En cuanto a la actualización, ha pasado bastante desde la última actualización. Para empezar, nos hemos ido de luna de miel y no ha habido ningún problema en ese tiempo. El drama llegó una vez que volvimos a nuestra vida habitual. Para empezar, mi madre y su publicación en Facebook. Todavía me arrepiento de haberle ayudado a crearse una cuenta y enseñarle cómo se hace una publicación. Ya que en esta publicación decía lo difícil que era ser madre, y cómo a pesar de darle amor a sus 2 hijas, algunas son ingratas innecesariamente, porque en lugar de un corazón tienen una piedra fría. Es gracioso, porque quizás recuerde mal, pero toda su vida nos trató diferente. Y no hablamos de pequeñas cosas, sino de diferencias sustanciales, como en la forma que festejaban cumpleaños o celebraciones. Y creo que si has llegado hasta este punto de mi historia, seguro imaginarás cómo eran mis fiestas y cómo eran las de Allison. Lo peor es que siempre había una excusa para celebrar mis cumpleaños de forma más modesta. Como que el calentador se había roto esa semana o que la abuela necesitaba dinero. Pero cuando se trataba de Allison, siempre había dinero y sus fiestas estaban llenas de invitados, ya que en ese momento sí se podía celebrar sin reparos. Al menos, supongo, intentaban cubrir su favoritismo. No sé si reír o llorar ante eso. De cualquier forma, mi madre hizo esa publicación, que tenía un aire de superioridad, porque decía cosas como, pocas madres como yo. Pero a pesar de venderse como la mejor madre de todas, algunos parientes contestaron a su publicación y la llamaron por mentir. Por lo que tardó más en inventarse esa historia que en lograr algo con ella. Lo gracioso vino por parte de mi hermana, quien buscó a uno de sus amigos para hacerse pasar por una especie de amante mío. Quien contactó a mi esposo por redes sociales y le dijo que había estado teniendo una aventura cuando comenzamos a salir. ¡Guau! Se puede decir que es un plan maestro el de mi hermana. Está claro que mi esposo no le creyó nada, porque cuando le pidió pruebas de eso no contestó más.
pensó que podría hacerme lo mismo a mí, pero al menos se podría haber esmerado un poco más. Quizás ese chico lo hizo porque es el que se está acostando con ella, o incluso es el padre del bebé. Lo cual explicaría por qué se prestó para un circo como este. Lo cual me pone a reflexionar, si tanto le gusta recibir toda la atención, ¿por qué no la disfruta? Ahora todos los familiares y amigos solo hablan de su divorcio e infidelidad, lo mejor que podría hacer es disfrutarlo. No entiendo por qué querría sacarse el foco y ponerlo sobre mí. Pero bueno, dejando de lado el sarcasmo, creo que eso completa la actualización y también responde algunas preguntas.